Amados, a lo largo de las últimas semanas, 10 semanas, hemos abordado lo que respecta al estado pecaminoso, los hábitos pecaminosos y los actos pecaminosos. Y hoy día, avanzando en esta serie de predicaciones, vamos a ver el siguiente tema, que es la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. Si bien es cierto, hemos abordado algunos pasajes de los que ahora meditaremos, no obstante, en el orden de la materia, hoy debemos abarcar lo que se conoce como lo que ya les dije, la universalidad del pecado. Hemos visto en prédicas pasadas que el corazón del ser humano, que es el centro de los afectos, pensamientos y voluntades, es corrupto por naturaleza. Espero que la palabra del Señor les dé testimonio de esta verdad y ciertamente nuestras mismas vidas, nuestra misma naturaleza, nos dé también el testimonio de esta verdad. Que desde el corazón de corrupto del hombre solamente brotan actos, pensamientos y voluntades pecaminosas. Que no solo el estado del ser humano es pecado delante de Dios, es decir, el hecho mismo de ser humano, de ser un hombre, es pecado delante de Dios, sino que también los hábitos o las disposiciones pecaminosas que por naturaleza brotan del ser humano, la disposición pecaminosa es pecado delante de Dios. Y no solamente eso, que sino encima el ser humano por cometer pecado, entonces genera más hábitos pecaminosos, más disposición al pecado, lo cual es también pecado delante de Dios. Y no solamente eso, sino que los actos internos, así cerremos la boca, así cerremos los ojos, internamente podemos estar pecando en pensamiento, en afectos, en voluntad. Y no solamente eso, sino que luego ya como aquel tren que se va a toda velocidad, el ser humano comete actos pecaminosos, pensamientos de obra. Y por tanto, desde el hombre solo brotan actos o hechos pecaminosos. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor dice, el testimonio de la palabra es esta, que es verdad. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, la maldad de los hombres. Y que todo, noten ustedes esa palabra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Noten las palabras, todo designio, noten las palabras, continuo, solamente el mal. Es decir, del ser humano, del hombre natural, no sale ni una sola obra buena delante de Dios. Son trapos de inmundicia. El Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, lo dice en Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ahí está el problema en el ser humano. De dentro del corazón del hombre sale la desobediencia, la rebeldía, los asesinatos, los sicariatos, los homicidios, las fornicaciones, las mentiras, los engaños. Cualquier pecado sale de dentro de lo profundo del corazón del hombre. Entonces, por tanto, la situación delante de un Dios santo, santo, santo es terrible. Entonces, ¿qué es la universalidad del pecado? La universalidad del pecado es la verdad bíblica de que el mal moral llamado pecado está presente, escuchen por favor, en absolutamente todos los seres humanos, desde su concepción, por causa de la culpa imputada del pecado original de Adán y la corrupción heredada por generación ordinaria, así como por causa de sus propios pecados cometidos a lo largo de la vida. De modo que ningún hombre, aparte de Cristo, está libre de corrupción moral o espiritual, ni es capaz por sí mismo de agradar a Dios o buscarle sinceramente, a no ser por la obra regeneradora de la gracia de Dios. El teólogo reformado Charles Hodge dice, hablando de la pecaminosidad universal de los hombres, dice, todos los hombres son pecadores. Esta es innegablemente la doctrina de las Escrituras. Es afirmada, sustentada y demostrada. Las aserciones de este hecho son demasiado numerosas. Fin de la cita. Puede parecer muy común, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Puede parecer muy normal, ciertamente. Pero debemos tener esa convicción en el corazón de esta gran verdad. Y como vamos a ver en otro momento, es de absolutamente todo ser humano. Las Escrituras nos dicen, vayamos a la palabra del Señor a 1 Reyes 8:46, por favor. 1 Reyes 8:46.
Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer solamente hasta la primera coma. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Hasta ahí. Si pecaren contra ti, y luego dice ahí algo, ¿verdad? Nuestro Señor, el Espíritu Santo que inspiró esta palabra, dice, porque no hay hombre que no peque. Hemos demostrado que pecado es la transgresión de la ley, y esto es muy importante lo que hemos visto los últimos 2 meses, que no solamente pecado un acto externo, ni un acto interno, o un hecho pecaminoso. No solamente pecado es eso, sino pecado es el hecho de ser seres humanos, ya es pecado delante de Dios, y lo hemos demostrado con la palabra del Señor. El hecho de ser seres humanos ya nos hace merecedores del castigo divino. Es algo tan tremendo. Eso nos dice la palabra del Señor. Y aquí dice, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no tenga estos hábitos pecaminosos, actos pecaminosos, externos o internos. Así que todo hombre, todo ser humano, dice el versículo, es pecador por cualesquiera de estos aspectos. Actos, hábitos, que son disposiciones, o el mismo estado pecaminoso. No hay hombre que no peque. Esto es la universalidad del pecado. No hay hombre en absoluto. Sean ancianos, sean adultos, sean jóvenes, sean niños en el vientre, sean bebés. Todos. No hay hombre que no peque. Porque si hemos estado atentos a la predicación de la palabra, ustedes pueden decir, pero un bebito que está en el vientre, ¿qué pecado ha cometido? Pues el mismo hecho de ser humano es pecador. Por el mismo hecho de ser humano, tiene estado pecaminoso. Es un ser humano. ¿Por qué? Una persona que tiene 20 años ¿tiene naturaleza humana? ¿O sí? Y si cuando tenía 10 años, también su naturaleza era la misma humana, los mismos genes. A los 5 años, la misma persona. Pedro era Pedro siempre, a los 10, 15, 20, 30 años, la misma persona, los mismos genes, la misma naturaleza humana. Y al año, también. Y más atrás en el vientre, también. A los 9 meses, también. A los 8 meses, también. Y a los 7, y a los 6, y a los 5, también. Solamente que espera salir del vientre para poder ahora desarrollar su pecado. Entonces ahí está el niñito golpeándole a su hermanito. Está el niñito ahí desobedeciendo a los padres. Y empiezan así, poquito a poco, a desarrollar su pecado. Y eso es pecado delante de un Dios santísimo. Delante de un Dios santísimo, santo, santo, santo. Por tanto, amados, esa es palabra del Señor. Por tanto, cuán importante nosotros para entender la magnitud y la grandeza de lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer para venir a esta tierra, siendo Dios, eternamente Dios, uno con el Padre y con el Santo Espíritu, eternamente engendrado. El Santo Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre para poder redimir a un pueblo, para la gloria de Dios y por amor a sus escogidos. Entonces, todo hombre, anciano, adulto, joven, niños, hombres, mujeres, parapléjicos, tetraplégicos, con algún síndrome, con alguna deficiencia con la que hayan, todos dicen, sordos, mudos, ciegos, sordomudos, todos, niños, todos. Job 15:14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Qué es el hombre para que sea limpio? ¿Qué está diciendo el Señor por medio de Job 15:14? ¿Qué es el hombre para que sea limpio? O sea, ¿qué cosa es? Sucio, inmundo, contaminado. Y para que se justifique el nacido de mujer. Y si dice para que se justifique el nacido de mujer es porque es injusto. ¿Y qué? ¿Por qué es injusto? Porque es pecador y porque ha transgredido la ley de Dios. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, el pecado. ¿Dónde está ligada? ¿Dónde está asociada? Al corazón, al centro, desde lo más profundo del ser humano allí está. No es algo externo, no es algo solamente que está en la mente o en la voluntad. Está más atrás, está más al fondo. ¿Dónde está? En el corazón, en el que ya se predicó. Qué importante y qué precioso que estemos avanzando de a pocos, porque hemos hablado acerca del corazón del hombre, ¿verdad? Hemos hablado acerca de los actos y hábitos y estado. Y ahora podemos, de alguna manera, ustedes más claramente en sus corazones y en sus mentes, entender estas cosas. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, porque ese corazón
está aferrada a la naturaleza caída, es pecador. Y por tanto, ese corazón lleva y brota pecado delante de Dios. Los bebés en el vientre, Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es la concepción? La concepción, ¿cuándo sucede? ¿A los 8 meses que está en el vientre del niño? ¿A los 5 meses? No, es cuando la célula llamada célula especializada del varón se une a la célula especializada de la mujer, y bueno, ahí sucede la concepción. Desde ahí dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿el pecado a dónde apunta? ¿A los 8 meses, 7 meses, 6 meses o a la mismísima concepción? Eso es. Entonces, todo ser humano que viene, ¿verdad?, después de Adán es producto de un nacimiento, de una concepción, de una generación ordinaria. Una generación ordinaria es papá, mamá, y nace es concebido el nuevo ser. Y desde ahí es pecador. Porque eso dice: en pecado me concibió mi madre. En pecado. Desde la concepción. Por tanto, incluye a todo hombre desde ese momento. Usted puede decir: no, pero si no dijo una mala palabra, tal vez no golpeó a nadie, no mintió a nadie, no cometió ningún acto externo o hecho pecaminoso ni externo. Pero preguntamos: ¿fue concebido? Sí. ¿Y desde la concepción tiene estado pecaminoso? Sí. Pero preguntamos: ¿tal estado pecaminoso le inclina ahora a una disposición pecaminosa? Sí, ahí en el vientre. Sí. O sea que nació, es concebido con un estado pecaminoso, pero el estado pecaminoso, recuerden esto que se predicó anteriormente, el estado pecaminoso lo lleva inmediatamente a una disposición pecaminosa. Recuerden el ejemplo de las predicas anteriores cuando hablábamos de una olla, ¿verdad? Que cuando hervía como que querían salir las burbujas. Así está, así es el ser humano. Entonces, es algo natural, es una disposición natural de una naturaleza, de un estado pecaminoso del ser humano. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Ahí está, miren, noten ustedes, Salmo 58:3. ¿Desde cuándo dice la palabra del Señor que se apartan los humanos, los seres humanos? Se apartaron los impíos desde la matriz. Estamos demostrando con la palabra del Señor esta gran verdad de la universalidad del pecado que abarca a todo ser humano, incluso a aquellos que están en el vientre. La palabra del Señor es la verdad. Amados, por favor, nosotros amamos la palabra del Señor y queremos escuchar la palabra del Señor, la palabra de nuestro Cristo, que ha sido inspirada por su Santo Espíritu y el Espíritu de Cristo también. Como vimos ahí en Juan capítulo 20, el Señor sopló el Espíritu Santo, no sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. No porque en ese momento iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso que sopló? ¿Acaso que soplamos y sale el Espíritu? ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor? Oh, la doble procesión del Espíritu Santo, que procede del Padre y procede del Hijo. Bendito Señor, eternamente procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Pero no me voy a desviar, vamos a continuar. Entonces, dice la palabra del Señor: se apartaron los impíos. Ahí dice desde cuándo. Dicen desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué se apartaron? ¿Qué es apartarse de Dios? Cuando dice se apartaron los impíos desde la matriz, ¿qué es apartarse? Separarse, separación, pecado, porque uno se separa de Dios por el pecado. Pero ¿desde dónde dice? Lo está llevando la palabra ahí, a la matriz. ¿Y cuánto tiempo está en la matriz? ¿A los 9 meses? ¿8? ¿7? ¿6? ¿Un mes? ¿Una semana? Ahí está. ¿Se da cuenta usted? Desde la matriz. Como el Señor llama a los seres humanos, los impíos. Así lo llama el Señor, pecadores. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Le llama impíos desde la matriz el Señor al ser humano. Se descarriaron. ¿Qué es descarriarse? Si este es el camino a la verdad de Dios, descarriarse es irse por un lado, por otro, a diestra o a siniestra. Y ahí el Señor ubica, desde ahí, desde la concepción plena, desde la concepción misma, el apartamiento de un Dios completamente santo.
Son hermosos, son muy bonitos, muy queridos, muy amados los niños, pero delante del Señor están en un estado, en una condición pecaminosa y van desarrollando el pecado. Y a medida que van creciendo, van desarrollando. Por eso es importante que los padres les disciplinen, los corrijan, los guíen de manera tal que de un momento, les den la palabra de manera tal que en un momento puedan ser sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. El erudito en hebreo y pastor John Hill dice sobre este Salmo 58:3. Inicio la cita. Esta corrupción original de la naturaleza explica toda la maldad hecha por los hombres. Miren, son concebidos en pecado, formados en iniquidad y son transgresores desde la matriz. Noten, no estamos diciendo que desde la matriz está saliendo, desde la matriz de bebito está matando a alguien. No, porque no solamente pecado es matar, no solamente pecado es golpear o mentir, sino el mismo hecho de que ya es un ser humano. Ya delante de Dios es un ser pecador. Eso es lo que está diciendo la palabra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Sigo con la cita. Son concebidos en pecado, formados en iniquidad y son transgresores desde la matriz. Están alejados de Dios y de esa vida piadosa que es agradable a Él y que Él requiere. Y del conocimiento y temor de Él y amor a Él, y no desean el conocimiento de Él ni de sus caminos, están lejos de su ley y son reacios a ella y aún más al evangelio de Cristo, las doctrinas del cual, así como las grandes cosas escritas en la ley, son cosas extrañas para ellos. Fin de la cita. Es una verdad. Si usted tiene un niño, digamos 3 años, 4 años, y está acostumbrado los días domingo a llevarlos al parque, a jugar, lo que sea, usted ahora los quiere traer a la iglesia y le va a hacer pataleta, no va a querer ir a la iglesia porque quiere ir al juego. No quiere escuchar de Cristo, no quiere escuchar de Dios. Y le va a desobedecer y ahí le va a golpear, le va a dar una patada, lo que sea. Eso es la verdad. Y la palabra del Señor, que es verdad, nos da testimonio. Job 9:2 dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta retórica, la que dice Job 9:2. ¿Cómo se justificará el hombre Dios? Como diciendo, no hay forma, no hay manera de que un hombre se justifique con Dios. ¿Por qué se tiene que justificar un hombre con Dios? Porque es pecador, porque el pecado es la transgresión de la ley, lo hace injusto. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Esto es la universalidad del pecado, porque dice, ¿cómo se justificará el hombre? Ahí entra todo ser humano para con Dios. Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, dice. Wow, qué tremendo. Dice, ¿quién hará limpio? O sea, si algo tiene que estar limpio, porque está, ¿qué cosa? Sucio, ¿no? ¿Y qué dice aquí la palabra? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿A quién está llamando inmundo? Al ser humano. Y la respuesta que da la Biblia, el Señor, es nadie. Porque el ser humano que es inmundo, ¿recuerdan ustedes las prédicas pasadas? Y de repente aquí podemos tener más luz. ¿Recuerdan un estanque, un lago lleno de suciedad? ¿Verdad? De inmundicia, de contaminación, de materiales radioactivos. Así de sucio está ese lago contaminado, que solamente sale agua para tomar. No, sale agua contaminada. Y si usted agarra y a lo largo del tiempo le comienza a verter más desechos, basura de montes, más contaminado se hace. Y ahí sí es el ser humano que está atesorando ira para el día de la ira, cuando peca y peca y peca. Salmo 143:2 dice, Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano se puede considerar justo delante de Dios, nadie en absoluto. A no ser, claro está, que el Señor obra regeneración, una fe salvadora. Eso vamos a ver un poco más adelante. Ninguno, cuando dice no se justificará delante de ti ningún ser humano, está diciendo ningún, y ningún es ningún, nadie, en absoluto. Noten ustedes lo que nos dice la palabra del Señor. La universalidad del pecado significa que todo ser humano es pecador por naturaleza
y por lo tanto es también hijo de ira por naturaleza. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en Efesios 2:3. De la mitad para adelante, Efesios 2:3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza. Una ovejita es ovejita cuando tiene 2 años, cuando tiene 1 año y medio, cuando tiene 1 año, cuando tiene medio año. Cuando nació, sigue siendo ovejita. Cuando estaba dentro del vientre de su madre, era ovejita, ¿verdad? Oh, claro que sí. Cuando tenía 2 semanas de concebido, era ovejita. Por naturaleza es una ovejita. Igual el ser humano, a cualquier edad que tenga, aún esté en el vientre, así haya empezado su proceso de formación, ¿verdad? En la matriz de la madre. Y dice aquí la palabra, éramos por naturaleza, por el hecho de ser humanos, hijos de ira. Y Pablo dice esto incluso de nosotros que antes, dice, éramos o sea que nosotros también, ahora somos creyentes, pero éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Hijos de ira por qué? ¿Hijos de ira de qué? ¿Contra quién? Hijos de la ira de Dios, hijos de ira, merecedores de la ira de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver dentro de un momento. Porque Dios es infinitamente santo. Porque Él es santo, santo, santo. Así que sea bebé, niño, joven, adulto, anciano, por su naturaleza humana, es ya hijo de ira, esté donde esté, vaya donde vaya, esté sano o esté enfermo, de cualquier país o idioma, de cualquier sexo, que esté donde esté, nuestros hijos, nuestros nietos, sus nietos tan pequeños, tan hermosos como son. La palabra del Señor nos habla de la universalidad del pecado. Por eso Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién puede decir? Ningún ser humano en sí mismo. Ya sabemos que por la gracia de Cristo sí puede ser esto. Pero en general no. ¿Quién puede decir? Y la respuesta retórica, es una pregunta retórica, la respuesta es nadie. Por eso Job decía, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿A quién se refiere? ¿Al hombre nada más, a los adultos, a los jóvenes, a los niños o a todos en general? Esto es universalidad del pecado en general, todos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hay muchas sectas que consideran, por ejemplo, que solamente es pecado cuando lo hace alguien voluntariamente. Esas sectas que enseñan esto. Si no, usted no conoce, desconoce la ley y usted hace algo, no le es pecado, dice. Y menos, por tanto, le va a ser pecador a alguien que está en el vientre. ¿Se dan cuenta ustedes? Las sectas enseñan esto. Pero la palabra del Señor, que es verdad, nos dice estas cosas. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe ni uno. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nuevamente, el mismo testimonio en la Escritura, ni uno solo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Noten ustedes la palabra, todos están bajo pecado, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la situación del ser humano. Y usted puede decir, oye, pero aquella persona que yo conozco que mira que está, se pone en las esquinas de los semáforos a hacer cruzar a las viejitas, a los que están ciegos, los hacen cruzar. O esa es una buena obra, pero es una buena obra delante del Señor, es una buena obra como la palabra enseña para la gloria de Dios. No. Puede ser un ateo quien esté haciendo eso y no es una buena obra. Si es un creyente, bueno, si es una buena obra, si lo hace para la gloria del Señor, ¿verdad? Y no lo hace para su propia gloria, para que digan todos yo soy bueno, ya no es una buena obra. Pero de un incrédulo no puede salir una buena obra porque sin fe es imposible agradar a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Entonces aquí está la universalidad del pecado. Todos se desviaron. A una, juntos, todos se hicieron inútiles, dice el Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente noten ustedes, por cuanto todos pecaron, todos. Un niñito que tiene 2 meses, miren, presten atención. Y muchas personas, ¿verdad? Tienen un bebito en el vientre, 2 meses ahí, y mueren. ¿Qué dicen las personas? Ya está en el cielo porque nunca pecó. Pero la palabra dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese bebito que está en el vientre, ¿está destituido también de la gloria de Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene pecado? Si no hizo nada. Estado pecaminoso. ¿Verdad? Se apartaron los impíos de la matriz. En maldad me concibió mi madre, dice la palabra del Señor. Esto es universalidad del pecado. No se libra ningún santo católico romano. Tampoco María. A veces dicen ahora esta nueva doctrina, ¿verdad? Bueno, no tan nueva, ¿no? De la Inmaculada Concepción. Que tuvo que ser inmaculada, ¿verdad? Su concepción también para que pueda salir el Señor Jesucristo a nacer sin pecado. Si fuera así, entonces la Madre María también tendría que ser inmaculada. Y su abuela también. Y su bisabuela también, para que ella también sea. Pues no, pero eso no enseña la palabra. María esperaba al Salvador. ¿De qué? De sus pecados. Por tanto, ella también, la universalidad del pecado también abarcaba a ella y abarca a todos en absoluto. El capítulo 6, párrafo 3 de la confesión, hablando de nuestros primeros padres, dice, siendo ellos, hablando de nuestros primeros padres, la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad, ahí está todos nosotros, que descendió de ellos mediante generación ordinaria, papá, mamá y nace el hijo, esa es generación ordinaria, por el caso de nuestro Señor fue distinto. Por eso especifica la confesión, generación ordinaria. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libere. Fin de la cita. Bendito Señor. Mientras más veamos el pecado nuestro, mientras más usted sepa el pecado de su prójimo, va a saber, entender y magnificar la obra poderosa de nuestro Señor. Muchos piensan y enseñan que los niños muy pequeños y los del vientre no tienen pecado, que son inocentes, pero hemos demostrado que no es así a la luz de la palabra del Señor. Y por ello vamos al siguiente punto. Para argumentar más acerca de la universalidad del pecado, y usted me va a entender un poco más porque vamos a dar otro argumento. Todas las personas mueren físicamente porque tienen pecado. ¿Conoce usted de alguna persona que nunca ha muerto físicamente? Estoy hablando de algo físicamente. ¿Ha muerto físicamente? ¿Conoce usted de alguien? ¿O todos mueren físicamente? Todos vamos a morir físicamente un día. Nuestra alma se separará de nuestro cuerpo un día. Sí, todos. ¿Por qué? ¿Y por qué morimos? ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque si no hubiera pecado, no habría muerte. ¿Por qué el ser humano muere? Porque hay pecado. Y si no hubiera pecado, no habría muerte. ¿Sí? El Señor le dijo, ahí, vamos a ir a 2 versículos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. En el Antiguo vamos a ir a cuando el Señor le da la orden, el mandamiento a Adán. Y dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si él no comía de ese fruto prohibido por Dios, de ese fruto del árbol prohibido, no iba a morir. Porque el estado inicial de Adán y Eva eran perfectos, rectos, justos, santos, bendecidos por Dios, habitaban bajo el abrigo de Dios, no tenían enfermedades, no iban a morir. Fueron puestos a prueba y ellos cayeron. Ellos eligieron elegir. Y cuando eligieron desobedecer. Y cuando eligen pecar, desobedecer, trajeron abajo a toda la humanidad, porque todos estamos en Adán. Todos nacemos en Adán, mejor dicho. Sí, eso nos enseña la palabra. Así que el Señor dijo, el día de que pecas, mueres. Ahí está. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pecas, mueres. Así que una persona que no está en Cristo en este momento y cada día que pasa, que ha cometido más pecados, ¿no? Que ya tiene un estado pecaminoso y tiene más hábitos pecaminosos porque ha pecado más y luego ha cometido más actos pecaminosos, al día siguiente no es menos pecador, es más pecador delante de Dios. No es que esté mejor, está peor.
Está peor delante de Dios. Es el testimonio de la palabra del Señor. Eso nos enseña la palabra. ¿Mueren los ancianos? Sí. ¿Por qué? Porque tienen pecado. Si no, no morirían. ¿Mueren los jóvenes? Sí. ¿Por qué? Porque tienen pecado. Si no, no morirían. ¿Mueren los niños de 10 años? Sí. Penosos. Sí. ¿Por qué? Porque tienen pecado. Si no, no morirían. ¿Mueren los niños en el vientre? Sí. ¿Por qué? Porque tienen pecado. Si no, no morirían. Noten ustedes el razonamiento. ¿Mueren los bebés que aún no nacen, los niños en el vientre? Sí. ¿Por qué? Porque tienen pecado, si no, no morirían. Entonces, donde hay pecado, siempre hay muerte física. Aunque también ustedes saben que hay muerte espiritual y muerte eterna. Eso no vamos a hablar de la muerte física. Donde hay pecado, siempre hay muerte física. Y donde hay muerte física es porque ha habido pecado. Si alguien muere ahí es porque ha habido pecado. ¿Sí? Y si un ser humano muere en el vientre de una dama, como muchas veces pasa, es porque ha habido pecado. Por tanto, todo ser humano tiene pecado en absoluto. Esto es la universalidad del pecado. Y la Biblia nos dice estas cosas. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y está hablando de Adán. Cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó en Adán. Y Dios imputa el pecado de Adán, el pecado original, a todo ser concebido, todo ser humano, todos están bajo pecado. Y esto dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, ahí está, por el pecado la muerte. Donde hay pecado, hay muerte. Eso está diciendo la palabra del Señor. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y noten lo que dice después, por cuanto todos pecaron. Ya los considera pecador. Por cuanto todos, no dice pecarán, dice pecaron. O sea, todos pecamos en Adán. El pecado de Adán es imputado a todo ser humano desde el vientre. Esa es la verdad del Señor. Y alguien puede decir, qué injusto entonces Dios. No tenemos la mente de Dios. Y si usted dice eso, si tú dices eso, dices que es injusto Dios, entonces ¿por qué si es muy conveniente para ti que digas, a mí se me imputa la justicia de Cristo? Y por eso soy salvo. ¿Y cómo ahí sí es justo que te impute la justicia de otro? ¿Y por qué no es justo entonces que Dios impute la justicia, el pecado, de Adán a toda la raza humana? Es lo mismo. Es el mismo razonamiento. Dios imputa el pecado de Adán a toda la raza humana. No cuando sale del vientre, sino desde que está en el vientre. ¿Me entienden? ¿Y por qué hay muerte? Porque hay pecado. Si no hubiera pecado, no hubiera muerte. Y luego acá lo va a seguir diciendo el apóstol, noten. Pues antes de la ley, versículo 13, es decir, acá se refiere antes del monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley, los 10 mandamientos. Antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, Pablo está diciendo, mira, antes de que Dios entregara la ley ahí en el monte Sinaí, en tablas de piedra, antes ya había pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. O sea, Pablo va a decir, oye, mira, antes de la ley había muertos. Antes de que se escribiera la ley, que Dios entregara la ley en las tablas de piedra, ya había muertos. Ya había muertos. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso está diciendo Pablo. Antes de que Dios entregara los 10 mandamientos, ya había muerte. Reinó la muerte. ¿Qué significa que reinó la muerte? Un rey que se llama muerte. ¿Qué significa? Que todos un día van a caer. Y eso está diciendo Pablo, que esto pasaba antes de que Dios entregara la ley en el monte Sinaí. Reinó la muerte como si una figura antropomorfa, como si fuera un poderoso ahí, un hombre, un tirano, la muerte, ¿no? Reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés, es decir, desde Adán hasta que vino el monte Sinaí a entregar al Señor hasta la piedra. Había muerte, reinó la muerte. Pero miren, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, aquellas personas desde Adán hasta Moisés no habían pecado como pecaron Adán, pero reinó la muerte, morían. ¿Y por qué morían entonces si no habían pecado? Si no había la ley escrita en tablas de piedra, ¿por qué morían? Porque tenían pecado, porque cometían pecado. Y donde hay pecado, hay muerte. ¿Y en quiénes reinó la muerte? ¿En adultos? Sí. ¿En ancianos? Sí. ¿En jóvenes? Sí. ¿En niños? Sí. ¿En bebés? Sí. En todos ellos. Y si reinó la muerte en adultos, ancianos, jóvenes, niños, bebés, que no pecaron a la manera de Adán o que no cometieron el mismo pecado de Adán, es porque había pecado en todos los que murieron.
Porque si no, un bebé no debería morir en el vientre si no hubiera pecado. Un bebé no debería morir en el vientre si no hubiera pecado. ¿Y por qué muere? Porque hay pecado. Eso nos enseña también estos versículos que estamos leyendo. Tenga la edad que tenga, todo ser humano es pecador. El teólogo Robert L. Raymond dice: el hombre en su estado crudo y natural, tal como proviene del útero, es moral y espiritualmente corrupto, en disposición y carácter. Cada parte de su ser, su mente, su voluntad, sus emociones, sus afectos, su conciencia, su cuerpo ha sido afectado por el pecado. Su entendimiento está oscurecido, su mente está enemistada con Dios, su voluntad de actuar es esclava de su entendimiento oscurecido y su mente rebelde. Su corazón es corrupto, sus emociones están pervertidas, sus afectos naturalmente gravitan hacia lo que es malo e impío. Su conciencia no es digna de confianza y su cuerpo está sujeto a la mortalidad. Las escrituras están repletas de tales representaciones de la condición del hombre caído. Fin de la cita. El testimonio. ¿Cómo vamos a predicar las buenas nuevas? El evangelio, si no se dice que el hombre tiene que arrepentirse y que es un pecador delante de Dios, merecedor de la ira divina. A ver, dile a una persona de un momento a otro: Cristo vino a morir por ti. Ah, ya está bien, pues, y sigo con mi pecado. Tienes que decirle, tienes que predicarle que se arrepienta. ¿Por qué? Porque ha pecado. ¿Y qué es pecado? Tienes que hablar del pecado. Si no, no es evangelio. Si no, no es evangelio. Es cualquier cosa, cualquier mensaje, menos evangelio. ¿Entienda? Si ha estado atento entonces usted a las predicaciones anteriores, debe tener claro que son pecados no solamente los actos externos ni los actos internos de pensamiento, sino que también la disposición a pecar. Y no solamente eso, sino que el estado mismo del ser humano. Puede haber un ser humano que ahorita esté parapléjico, que sea ciego, que sea sordo, que sea mudo, que tenga de repente, no sé, algún órgano muy afectado y todo, pero está ahí tendido y por eso ya no es pecador. Su estado pecaminoso. El estado pecaminoso. Qué tremendo. Por tanto, la universalidad del pecado abarca todo ser humano, a excepción de Cristo. Juan Calvino dice en el numeral 8 del capítulo 1 del libro 2, cito: los mismos niños vienen ya del seno materno envueltos en esta condenación, a la que están sometidos no por el pecado ajeno, sino por el suyo propio, porque el pecado de Adán, el pecado original, les es imputado y por tanto ya es su pecado. No puedo decir: ese no es mi pecado, ese es de Adán, me lo imputó Dios injustamente. No, es mi pecado ya. Así como la justicia de Cristo en los creyentes es mi justicia. Bendito Señor. Sigue diciendo: porque si bien no han producido aún los frutos de su maldad, sin embargo tienen ya en sí la simiente, y lo que es más, toda su naturaleza no es más que germen de pecado. ¡Qué tremendo! Es como que está a la espera ya de salir del vientre para mentir, para pecar, para engañar. Por lo cual no puede, por menos que ser odiosa y abominable a Dios, de donde se sigue que Dios con toda justicia la reputa como pecado, porque si no hubiese culpa, no estaríamos sujetos a condenación. Fin de la cita. Pero la universalidad del pecado abarca también a los regenerados, pues, y ese es el siguiente subtítulo, habiendo dejado claro ya lo anterior, ese es el siguiente subtítulo: el pecado aún persiste en los regenerados. Y aquí vamos a ir un poco más rápido para llegar a los siguientes subtemas. El apóstol Juan mismo dice en 1 Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. Si algún creyente dice: yo no peco, te estás engañando, estás mintiendo. No, la verdad no está en ti. 1 Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? ¿Está? El apóstol Pablo también dice en Romanos 7:21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en su naturaleza humana, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él exclama y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Solamente esto para decir, amados, en este subtema, de que el pecado persiste en los creyentes, en los regenerados. Pero es necesario precisar, porque si alguien se quiere desviar y decir, entonces me voy a pecar, pues soy... No. Que el cristiano, el siguiente subtema, en virtud de su corazón nuevo y a su unión con Cristo y al Espíritu Santo que mora en él, lucha contra el pecado, lo cual no hace un incrédulo. Lucha y aborrece su pecado, lo cual no hace un incrédulo, un irregenerado. Solamente un versículo o dos para ir ahí. Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta ahí. Y hemos visto ya 8 prédicas pasadas cómo el Espíritu Santo obra en el creyente para que mortifique su carne, para que se despoje del viejo hombre y se vista del nuevo hombre. Y si alguien no hace eso y dice que es cristiano, entonces se está engañando grandemente. Todas las prédicas que hemos expuesto de hace 2 meses atrás hablaban al respecto de eso, si hemos estado atentos, ¿verdad? Y dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la verdad. El cristiano entonces está en una constante lucha, aborreciendo su maldad, aborreciendo su pecado, mortificando su carne, echando los medios de gracia, pero como aún mora su naturaleza corrompida, que lo quiere llevar a pecar, entonces cae en el pecado, cede a la tentación, a veces por la falta de usar de los medios de gracia que dispone el Señor, y peca contra Dios. Pero el Espíritu Santo no se queda dormido. Cristo no se queda dormido, no se le puede escapar de su mano una de sus ovejas. Él obra en su creyente, en su elegido, en su escogido, y nadie se le puede escapar de las manos. Por lo que, punto 6, el pecado no prevalece ni domina en los regenerados. Hemos visto esto en las clases también de las tardes, por eso no vamos a ver al detalle, pero dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. O sea, si alguien dice, no, yo total, me están diciendo que el hombre también puede pecar, el regenerado, entonces, pues me voy a ir al pecado, voy a pecar, total, sigo siendo cristiano. No, tú que estás practicando el pecado, eres del diablo, te dice aquí la palabra, no te engañes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, 1 Juan 3:9. 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Tú dices que has nacido de nuevo, tú dices que has nacido de Dios, entonces no vas a practicar el pecado. Si tú practicas el pecado, te estás engañando, porque todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Ve? No va a ser tu Señor, era tu Señor, te dominaba, te guiaba, tú le obedecías, le amabas, eras tu Señor, era tu amo, pero ahora ya no. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No puede ser un cristiano carnal. Dice, y podemos ir a otros pasajes más, pero vamos a ver en el punto siguiente. Al ser el pecado universal en todo ser humano, todo hombre necesita redención. Job 25:4 decía, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Oh, qué tremendo. Si hay una manera. Hace la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se puede justificar el hombre? Y la siguiente pregunta, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? O sea que para esto, entonces el que nace de mujer, ¿qué es? Sucio, inmundo. ¿Y qué necesita? Ser limpio. ¿Y cómo será limpio? ¿Cómo será limpio? Por la obra poderosa de Dios. Porque es el único que puede lavar en la sangre de Cristo a los suyos. ¿Y por qué necesita ser limpio? Entonces podríamos preguntarnos. Porque Dios, Isaías 6:13, es santo, santo, santo. Él es infinitamente santo. Él es limpio de ojo para ver el mal. Él no puede habitar con el pecador, no puede ver la mancha del pecado. En el cielo no hay pecado. Donde Él habita no hay pecado. Nadie puede morar con Él estando en pecado. Ni en actos pecaminosos, ni con hábitos pecaminosos, ni en estado pecaminoso. Si ha partido un niño en el vientre de una madre, y está ahora delante de la presencia de Dios,
es porque, como dice la confesión, los niños escogidos, ¿verdad? Hablando de niños escogidos, es porque Dios ha hecho una obra soberana. Pero de eso no podemos hablar mucho ahí. ¿Por qué no podemos hablar mucho? Porque la Biblia no nos da mucho testimonio al respecto del tema, o no nos da testimonio. Solamente nosotros debemos callar y decir que todo ser humano, universalidad del pecado, nace y es concebido en pecado. Y necesita la redención que es por medio de Cristo Jesús para estar delante de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Nadie podrá estar en la presencia de un Dios santo estando en pecado, o sea, en condición o hábitos o estados pecaminosos. Porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc 1:13. Por ello el hombre necesita tener un corazón puro, necesita ser regenerado. Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Quién entonces? Si ya me has dicho que el pecado es universal para todo ser humano, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahí está la respuesta en el versículo 4 del Salmo 24. El limpio de manos y puro de corazón. Oh Señor. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaños. Pero ¿cómo uno puede ser puro de corazón si la palabra dice que el corazón de todo ser humano es perverso más que todas las cosas? ¿Cómo puede ser que diga el que no ha elevado su alma a cosas vanas? Y Eclesiastés 1:2 dice que vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad en el ser humano. ¿Cómo puede ser que diga el que no ha jurado con engaños si la palabra del Señor dice que del corazón del hombre sale el engaño? El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 7. ¿Cómo puede ser? Pues esa es la obra de santificación que hace el Señor. Esa obra soberana y poderosa que hay en los suyos. Por ello necesitas con suma urgencia llevar a tu hijo a Cristo, como dijo el Señor Jesucristo: dejad a los niños venir a mí. Cuán importante es por ello, amados hermanos, que ustedes lleven a sus hijos a Cristo desde chiquititos, desde pequeños, que debe ser lo más gravitante para ustedes, que hagan todo lo necesario, que restrinjan, que limiten, ¿verdad? Que enseñen, que disciplinen, que exhorten, que sean preventivos, que aprendan ustedes, porque su niño tan pequeñito necesita ir a Cristo. No le impidas, dejad a los niños venir a mí, dice el Señor. Y cuando no lo traes a la iglesia, no estás dejando que vayan a Cristo. El Señor dice: dejad a los niños venir a mí. Si no los llevas a la iglesia, no le llevas a la palabra del Señor, no pones primero en su vida la palabra del Señor, sino primero sus estudios, lo que sea, lo cual no es malo en sí mismo, ojo, entonces estás tú impidiendo que vaya a Cristo. Y ya te estás aprendiendo acerca de la universalidad del pecado. Tienes una gran responsabilidad, padre, madre. Pero sí, hay un hombre en que no alcanzó la universalidad del pecado, pues no descendió de Adán por generación ordinaria. Y Él es nuestra única esperanza. Nuestro Señor Jesucristo no vino por generación ordinaria. Fue concebido por obra del Espíritu Santo en una mujer virgen. La obra poderosa del Espíritu Santo preservó su naturaleza humana del pecado. Cuando una persona nace por generación ordinaria, ¿verdad? Recién la persona empieza, ¿verdad? En el vientre, ¿verdad? No sé, vamos a llevar a una persona, Juan, a los 20 años es Juan, a los 10 años es Juan, a los 5 años es Juan, en el vientre es Juan, a los 9 meses es Juan. Cuando es concebido, también es Juan, tiene el mismo ADN que cuando tiene 3 meses o 2 años o 5 años, es el mismo Juan, ahí está. ¿Cuándo empezó Juan? En la concepción. Pero nuestro Señor no empezó, su persona no empezó en la concepción, Él siempre existió. ¿Verdad? No fue una parte del pacto de obras, Él no empezó en la concepción. Él existió, existe desde la eternidad, eternamente uno con el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó en la concepción? En esta concepción milagrosa en la cual obró el Espíritu Santo, pues nuestro Señor Jesucristo asumió a su persona, ya existente, ¿verdad? Eterna. ¿Qué cosa asumió? Una naturaleza humana. ¿Pero cómo? Sin pecado. El pecado no lo manchó, no lo contaminó. Dios preservó por medio de su Santo Espíritu una obra milagrosa, la santidad de nuestro Señor.
y por tanto es el Cordero de Dios sin mancha. Dios creó de una manera a Adán del polvo de la tierra, su cuerpo. Y a Eva lo creó de otra manera, del hueso, de la costilla. Y al Señor Jesucristo de otra manera. Pero sigue siendo el mismo, su naturaleza, perdón. Me refiero, para ser preciso, no es que lo creó, su naturaleza la formó, ¿verdad? De otra manera, su naturaleza humana la formó con la participación del Espíritu Santo y con la participación de una mujer, María, porque tenía que participar la mujer, si no, no habría conexión ni unión orgánica de nosotros para con ella, de nosotros para con Él, para con Cristo. Tenía que ser hueso en nuestros huesos y sangre en nuestra sangre. Solo el Señor Jesucristo, el Dios y hombre que no cometió pecado, puede redimir al ser humano. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren, nunca hizo maldad, nunca cometió un acto pecaminoso externo ni interno. Ni hubo engaño en su boca, nunca cometió un acto pecaminoso externo ni interno. Nunca. Juan 8:46, el Señor dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién le podía decir, tú una vez mentiste? ¿Quién le podía decir, tú tienes unos pensamientos pecaminosos? ¿Quién le podía decir, tú tienes un estado pecaminoso? Nadie. ¿Quién le podría redarguir de pecado? Nadie. Es una pregunta retórica. Nadie. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, no conoció de ninguna manera, ni por cometer, ni por tener esa disposición a pecar, porque no tenía ese estado pecaminoso. Noten cómo va de la mano estas tres cosas importantísimas que espero que estén en sus corazones y en sus mentes. No cometió, ni habló, ni insultó, ni pegó, ni nada. No. Ni tampoco de pensamiento. Ni tampoco tenía el deseo como nosotros. No. No tenía ese estado pecaminoso. Glorioso, ¿no? 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él no tenía mancha, ni tenía la contaminación del pecado, como si nuestros niños lo tienen desde el vientre, desde la concepción. Recuerden, él no. Por esa obra poderosa y milagrosa que obró el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen. Es algo muy glorioso, hermanos. Nunca tuvo un estado pecaminoso. Era el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Completamente santo desde antes de asumir a su persona naturaleza humana. Desde antes de descender a la tierra y nacer bajo la ley, Él era completamente santo. Y se mantuvo aún cuando adquirió o asumió a su persona naturaleza humana, completamente santo y sin mancha. Por eso es el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Y si no hubiera sido así, si no hubiera sido impecable en cuanto al pecado, lo que se conoce como impecabilidad del Señor Jesucristo, y que lo veremos, si Dios lo permite, en las prédicas de Cristología, más adelante, entonces no podríamos alcanzar salvación. Era necesario que Él sea así. Y lo es. 1 Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. No cometió pecado de ningún tipo. 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No. Precioso y glorioso. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay mucho por hablar aquí, pero veo el tiempo que no nos da. Sin pecado. Él no podía pecar, porque su persona era divina y humana y sin pecado. Pero fue tentado y experimentó realmente la tentación, no desde dentro, porque no tenía un estado pecaminoso, ni hábitos o disposiciones pecaminosas, sino de afuera. ¿Verdad? Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No, cuando dice nos convenía es que no había otra forma en la cual podía redimirnos.
tenía que ser el Cordero de Dios sin mancha, de lo cual tipificaba todo el Antiguo Testamento, todas las ordenanzas, ¿verdad?, de la ley ceremonial de Dios, todos los sacrificios, ¿verdad?, apartaban un cordero, ¿no?, sin manchas, sin magullaciones, ¿verdad?, sin la patita quebrantada o lo que sea. No podían llevar al sacrificio un corderito con una patita cojeando, no podían. O un corderito con un ojo que no. ¿Eso qué tipificaba? La pureza y la santidad del Señor Jesucristo. Y así vino ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él fue apartado para ello. Él era impecable, infinitamente, Dios sin pecado, infinitamente eterno nuestro Señor Jesucristo sin pecado. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin pecado, sin contaminación de ningún tipo, ¿verdad? Él así se sacrificó, siendo apartado, ¿verdad? Así como los animales del Antiguo Testamento, que eran los tipos, el Señor fue apartado por Dios para sacrificarse, presentarse en sacrificio en favor de nosotros, seres pecadores. Versículo 5, hermano, quisiera ir más, pero el tiempo nos gana. Versículo 5 de Hebreos 10 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Noten ustedes aquí, Dios le preparó cuerpo, no el hombre, no fue una generación ordinaria de un hombre con una mujer. No hubo participación de hombre, no fue una generación ordinaria. Por eso dice el Señor, me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo por obra del Espíritu Santo y la mujer concibió. Amados, Él no tenía pecado. El Señor se encarnó. Dios, Espíritu Santo, preparó un cuerpo, una nueva creación de la naturaleza humana, el Señor Jesucristo, sin participación de varón. No se creó, como les dije hace rato, una nueva persona, como pasa ordinariamente. Aquí la persona eterna, el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumió a su persona una naturaleza humana para redimirnos, pero una naturaleza humana sin pecado, semejante a nosotros, pero no en cuanto al pecado. Entendamos eso. ¿Y cómo fue posible ello? Isaías 43:19 decía, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Desde ya lo vemos, si no había participación de varón, era algo milagroso, algo extraordinario, no era algo ordinario. Así que de esa manera el Señor preparó cuerpo. ¿Para quién? Para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y el Señor le preparó cuerpo y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y se formó en el vientre de María. Y el Espíritu Santo lo preservó de mancha y de pecado en el vientre de María hasta que nació y salió del vientre. Y por eso decía el ángel, y ahora concebirás en tu vientre, y era virgen, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Bendito Señor, ¿no? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Naturaleza humana, trono de David, su padre. Hijo de David, descendía de David en cuanto a sangre, pero Hijo del Altísimo.
eternamente, Dios. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reinará sobre siempre, para siempre, sobre su iglesia. ¿Es tu rey? ¿Te está reinando? Es una pregunta. ¿Es tu Señor? ¿Es tu gobernador? Porque acá dice, ¿para qué vino? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin, porque te reinará aquí, amado, amada, hermana, hermano. Pero por siempre te reinará, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era lógico, ¿verdad? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿ve? No nació una nueva persona, no era una nueva persona. La persona siempre existió de nuestro Señor glorioso, pero nacería con naturaleza humana, sin pecado. Será llamado Hijo de Dios. No es que Dios se convirtió en hombre, es una herejía. Dios no se convirtió en hombre. Y es algo muy precioso, muy tremendo, muy profundo, muy misterioso. Nuestro Señor Jesucristo con dos naturalezas, completas, perfectas. 100% Dios y 100% hombre. No puede quepar, vamos a decir, sí, intelectualmente en nuestras cabezas. Debe, sí, entrar en nuestros corazones. Él no tenía un estado pecaminoso ni en su persona, ni en su naturaleza humana, ni menos en su naturaleza divina. No tenía hábitos o disposiciones pecaminosas producto de su estado pecaminoso, porque no tenía un estado pecaminoso. Noten ustedes, qué importante lo que hemos desarrollado anteriormente. Y leíamos nosotros hace un rato Romanos 3, pero ahora quiero ir a los últimos versículos, Romanos 3, que decía que todo ser humano está en una condición de pecado, que no hay justo delante de Dios, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por eso dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, tú no puedes decir, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Y aquí Dios te dice, no, por esas obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Tú no puedes ser justificado delante de Dios. Me voy a portar bien, ahora sí voy a guardar los mandamientos y ahora sí voy a ser justo delante de Dios. No puedes, porque dice aquí, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque si quieres ser justificado por las obras de la ley, tendrías que ser perfecto y no pecar en nada. Y tú me dices, ya no voy a pecar en nada, ni en actos, ni internos, ni internos. Pero tu disposición también es pecaminosa, es pecado. Y tu estado ya es pecaminoso. Así que es imposible que tú puedas decir, voy a justificarme por las obras de la ley. ¿Te das cuenta? Por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso dice, pero ahora aparte de la ley, qué misericordioso Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. A lo largo de toda la palabra estaba aquí, testificada la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí está. ¿Cómo encuentras entonces perdón de pecados, santificación? ¿Cómo encuentras lo que el Señor le dijo a su discípulo? Pasa a vosotros por medio de Él y solo y únicamente por Él. Despójate de tus intenciones de querer agradar a Dios por tus obras o de querer alcanzar salvación por tus obras. Pero sí ve corriendo urgentemente a Cristo porque eres pecador. Universalidad del pecado. Corre urgentemente a Cristo y pídele perdón porque pecas contra Dios cuando no guardas sus mandamientos, porque todo pecado es transgresión de la ley. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que aférrate a la justicia de Cristo. Corre en verdadera fe a Cristo, negándote a ti mismo y recíbelo a Él como tu Señor. Cree que Él es Señor, Rey de reyes y Señor de señores, impecable. ¿Estás expuesto entonces a esta doctrina de la universalidad del pecado, amigo, amiga, que no estás en Cristo? Despójate de tu justicia propia y corre a Él, que es aquel Hijo del Altísimo, que vino a esta tierra, el santo ser que nacerá, y nació, y vivió y murió, y resucitó, como hoy día se vio también en Juan capítulo 20. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué buscas al que vive? Recuerda que le dijo ahí.
porque buscan al que vive. Él vive. ¿O por qué buscas al que ha muerto? ¿No? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Bueno, con otras palabras, pero ¿cómo es posible eso? ¿Por qué lo buscaban al Señor ahí en el sepulcro si Él vivía? Él lo había dicho, Él resucitaría. Él vive, por favor, amigo, amiga, escucha. Sé creyente, no un incrédulo. Corre en arrepentimiento a Él. Clámale, por favor, para que Él te dé un nuevo corazón, unos nuevos afectos por su palabra, para que ames su palabra, para que hagas su voluntad, para que te dé un nuevo entendimiento, te dé un nuevo corazón. Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos.